Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. Un gusto el estar nuevamente con ustedes después de una semana de congreso que definitivamente fue gloriosa. Siempre después de cada congreso, ¿verdad? Pues oímos esto, que fue un congreso glorioso. Y no quiere decir que uno sea más que el otro, simplemente que el Señor nos lleva, miren, de gloria en gloria, y obviamente Él quiere que ya nosotros nos encontremos en otro nivel. Y definitivamente en este congreso Él habló muy contundente y creo que fue de mucha edificación, pero sobre todo de muchísima corrección. Entonces, pues ahora tenemos que estar viviendo, podría decirse, en modo congreso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Señor habló en ese momento se tiene que estar viendo y siendo palpable en nuestras vidas. ¿Cuándo? Pues desde ya, desde que escuchamos la palabra y hasta que nosotros dejemos de estar aquí en esta tierra. Amén, mis hermanos. Y bueno, vamos a dar continuidad a nuestro adiestramiento. Recordemos que estamos viendo el libro de grupos de comunión familiar y estamos viendo nuestro primer capítulo. Y el primer capítulo lleva por título las bases bíblicas y proféticas de los grupos de comunión familiar. Y vemos cómo ahí dentro del diseño del Señor, Él nos manda o nos da una gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero lo hermoso es que no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, recordemos que Él también, aparte de decirnos lo que tenemos que hacer, Él nos dice cómo debemos de hacerlo, pero también nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer eso que Él nos está mandando. Ya vimos al inicio que vamos con su poder, pero el último adiestramiento, el anterior a este, vimos que también vamos con su programa, y el día de hoy vamos a ver que vamos con su presencia. ¿Con la presencia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar, ¿sí? Y aquí en nuestro libro, en la página 13, en este punto en específico, dice: Jesús ordenó: id con mi presencia, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo 28:20. Si nos damos cuenta, fíjense lo que nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros, o sea, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, fíjense, Jesús, en la persona del Espíritu Santo, prometió estar con nosotros todos los días, pase lo que pase, hasta que la tarea encomendada esté completa, y aún hasta el fin de los tiempos. Qué extraordinaria promesa y maravilloso consuelo. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, vamos a dar esas buenas nuevas, no solamente vamos con su poder, no solo vamos también con el programa que Él ya nos dio, sino que vamos con su presencia. Aquí nos los dice: Jesús, en la persona del Espíritu Santo, prometió estar con nosotros, y sabemos que Él lo que promete lo cumple. Entonces el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí, de tal manera que cuando nosotros, desde ya, por siempre, Jesús está con nosotros, Jesús vive en nosotros, porque su Espíritu está morando en nosotros. Entonces vamos con la presencia de nuestro Señor a hacer esa labor que Él ya nos ha mandado. ¿Cuál? Pues la de ir y hacer discípulos, el de llevar esas buenas nuevas. Amén. Dice que no hay duda de que los discípulos se asombraron por esta gran comisión, la de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Dice: 11 hombres debían ir al mundo para hacer discípulos en todas las naciones. Muchas veces los obreros cristianos, o sea, tú y yo, ¿sí?, se desaniman porque no ven más resultados, o no ven una gran multitud volverse a Dios, o bien
grandes avivamientos que han esperado por mucho tiempo o similares a otros acerca de los cuales han leído a través de la historia. Sin embargo, Dios sigue actuando y tomando un pueblo para su nombre de entre todas las razas y tribus. Y fíjense, aquí nos hacía una pregunta bien importante, dice, 11 hombres debían ir al mundo para ser discípulos en todas las naciones, pues fueron los que él escogió. Y recordemos que todos los discípulos derivados precisamente de esa persecución que ellos estaban experimentando, ¿verdad? Porque iban en contra de ellos, se tuvieron que ir a diferentes lugares, a diferentes, podría decirse, regiones o naciones, y allí ellos estuvieron llevando la palabra. Ahí el Señor vemos cómo pues de alguna manera forzó el que ellos salieran de sus localidades para esparcir, para llevar esas buenas nuevas y seguir ganando personas para Cristo, para que la gente se arrepintiera, cambiara su forma de vivir y viviera bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, solamente cuántos eran. Ahora nosotros somos más, y para este tiempo el Señor también a nosotros, así como a los discípulos, nos escogió precisamente para ser esos pescadores de hombres. Vemos en la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, cómo se convertían multitudes, hablan de miles de personas, ¿verdad? Al momento que los discípulos hablaban y compartían las buenas nuevas, como era miles de personas que se convertían al Señor, que reconocían a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros, por no ver esas conversiones tumultuosas, podríamos decir, nos sentimos desanimados. En pocas palabras, en un lenguaje coloquial, botamos la toalla porque no vemos los resultados como nosotros en ocasiones leemos en la Escritura o que vemos en algún otro lado. Pero mis hermanos, eso no quiere decir que el Señor mienta ni que Él no esté trabajando. Claro que Él está trabajando con su iglesia. Él te escogió a ti, me escogió a mí para sus labores, pero ahora, mis hermanos, es necesario, ¿sí? Es vital que nosotros nos activemos. Recordemos ahorita lo que el Señor nos estuvo hablando en el Congreso, ¿sí? Veámonos, realmente nosotros estamos siendo testimonio del reino de Dios. El mensaje somos nosotros. Entonces, muchas veces, si no hemos alcanzado a tantas personas para Cristo, tenemos que vernos, porque no nada más es el de hablar la palabra, sino que vean la palabra hecha vida en nosotros. Espero darme a entender. Debemos de ser congruentes, y eso también nos los hablaron en el Congreso, que lo que yo estoy hablando, miren, sea coherente, congruente, sea exactamente igual a como yo estoy viviendo, a mi estilo de vida. Y por eso, mis hermanos, muchas ocasiones no alcanzamos a tantas personas, o vamos a ser sinceros, a veces a ninguna, pero precisamente ¿por qué? Porque no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, porque no estamos siendo congruentes entre lo que decimos y cómo vivimos. Y bueno, pudiera ser que seamos congruentes, pero no nos hemos activado y nos hemos quedado callados, y esas oportunidades que el Señor nos presenta, y cuando el Espíritu de Dios nos dice háblale a esa persona, miren, nosotros nos quedamos callados, no nos dejamos guiar.
y decimos que sí, que amamos al Señor, el que sí, que yo entiendo al Señor, que soy guiada por el Señor, pero sin embargo cuando Él nos habla, no actuamos. Entonces es tiempo de que reflexionemos y que nos arrepintamos si no hemos estado haciendo las cosas como el Señor ya dejó dicho, como dejó ya en su diseño, pero sobre todo el que nosotros no nos estemos activando. ¿En qué? En el ser coherentes, el ser congruentes entre el evangelio que predico con la boca y el evangelio, ¿sí?, que predico con mi estilo de vida, con mi ejemplo. Y también el no quedarme callada y estar llevando esas buenas nuevas a toda persona. Amén. Nos dice que no hay duda de que los discípulos se asombraron por esta gran comisión, que es lo que les acababa de decir, ¿verdad? Porque decían, wow, todo esto. Pero fíjense, los discípulos también vemos ahí en la escritura que ellos tuvieron una actitud similar a la de nosotros, o bueno, más bien nosotros hemos tenido una actitud similar a la de ellos, aun cuando ellos ya sabían el programa, tenían el poder y iban a ir con la presencia de nuestro Señor. Miren, estaban acomodados, estaban cómodos en sus lugares, ¿sí? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Esa gran persecución en contra de ellos para que, miren, se activaran, salieran de sus localidades y fueran a otros lugares y estuvieran llevando la palabra, estuvieran manifestando el poder de Dios. Vean lo importante. Entonces, mis hermanos, así como nosotros vemos cuántas multitudes, ¿verdad?, se convertían al Señor al momento de que cuando Pedro hablaba, cuando Felipe, cuando cualquiera de sus discípulos hablaba, cuánta conversión había. Qué bueno es verlo, pero pues ahora debemos también de imitarlo. Pero no nada más es eso, sino que, mis hermanos, no nos confiemos, no nos acomodemos y tenga que ser el Señor el que cree alguna situación para que tengamos nosotros que salir e ir a predicar el evangelio del reino de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a los discípulos, y esto se los digo no para estarles metiendo miedo, no, simplemente para edificarnos, para corregirnos, mis hermanos. Amén. Entonces, tan solo en tu hogar, en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, en tu colonia, en tu cuadra, tenemos mucho por hacer. No nos quedemos callados, ¿sí? Pero aparte de no quedarnos callados, todo aquello que debe de ser quitado de nuestra vida para estar dando ejemplo y testimonio de que el que me gobierna es Cristo, hay que hacerlo, ¿sí? Y es hora. Nos hablaban acerca de ser disciplinados, de quitar, de abandonar, de despojarnos de todo aquello que nos estorba y que nos impide estar dando, ¿verdad?, ese testimonio de que Cristo vive en nosotros. Amén. Aquí ya por último nos dice, la gran comisión continúa vigente, ¿sí? Ese mandato que vemos en Mateo, en Mateo 28, en versículos 19 y 20, ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones sigue vigente, mis hermanos. Sí, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y que no ha cambiado. Y dice aquí que ni tampoco el gran plan divino de la redención. El método de Dios para llegar al mundo con el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. Ir y hacer discípulos. Entonces, ese es el mensaje, sigue siendo el mismo. Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo los vamos a hacer discípulos? Pues precisamente llevándolos a que se arrepientan. ¿De qué? De estar viviendo sus vidas como creen en su humana sabiduría,
llevar su vida, viviendo su vida conforme a sus criterios y no conforme a la voluntad y a los mandatos de Dios. Entonces desde ahí hay que arrepentirse. Entonces se arrepienten y que acepten a Cristo en sus vidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo reconozcan como su Señor. Primero, que lo reconozcan como su Salvador, que Él murió para que nuestros pecados sean limpiados. Y ya fueron limpiados porque por eso murió. Pero Él resucitó para que entonces, después de que fueron limpiados nuestros pecados, nosotros al creer en Él y aceptarlos de nuestra vida, resucitemos juntamente con Él y andemos en esa novedad de vida como nuevas criaturas nacidas, pero nacidas de la voluntad de Dios, porque miren, con el entendimiento, ¿sí?, de que ahora nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Padre, y entonces Él es el que nos va a estar, ¿qué?, dirigiendo, instruyendo, enseñando de cómo es la manera correcta en la que yo debo de vivir. Que su imagen se forme en mí porque soy su hija, y como su hija me tengo que parecer a Él. Y como su hija lo tengo que estar glorificando a Él. Amén, mis hermanos. Entonces, ese sigue siendo el plan divino. ¿Y cuál es? Ir y hacer discípulos. Pero es importante que entendamos esto, mis hermanos, porque si no lo entendemos, no lo vamos a poder ejecutar. No puedo hacer algo que no entiendo qué es. Amén. Entonces, espero haberme dado a entender, y si tuviesen alguna duda, por favor, háblenme, pregúntenme, porque es importante que nosotros entendamos con claridad lo que el Padre nos está hablando. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.